Él me llamó inútil en voz alta, con olor a cloro y café rancio pegado en la garganta. Mi tío, frente a todos. Las luces frías de la sala de juntas me aplanaron la cara, como si quisieran borrar mis rasgos antes de que abriera la boca. Era martes al atardecer y el hospital sonaba a pasillo. Zapatos apurados, camillas que rechinan, alguien que pide agua, el altavoz anunciando una placa urgente. Yo, Valeria Núñez, hija de maestras. Manos firmes y pulso flojo, cuando la ansiedad me muerde. Me quedé trabada con esa palabra clavada en el estómago. Inútil. Las tazas con café olvidado sudaban anillos en la mesa. Los expedientes apilados parecían ladrillos que me iban a enterrar. Mi vocación no es heroica, no salgo en folletos. Es llegar temprano, salir tarde, tomar notas con letra apretada y aguantar miradas que pesan. Ese día, mi autoestima tenía grietas. Todos miraban a Ernesto. Bata blanca con su nombre bordado y tono de patriarca. No puedo dirigir un servicio con gente que no aprende. Nos cuestan camas, tiempo, reputación. Gente, yo. Tragué saliva, contuve la rabia y la vergüenza como quien sostiene una bandeja caliente. Nadie me defendió. Alguno tomó aire, otros bajaron la vista hacia sus papeles. El murmullo del pasillo se coló por la puerta. Un niño lloró. Una enfermera dijo, «Permiso, mi vida», al esquivar una silla de ruedas. El carro de paro pasó dejando ese olor metálico inconfundible. Entonces se levantó un señor de los asientos del fondo, temblor en las manos, camisa planchada con cuidado de domingo. «Disculpen, soy Luis Méndez, cama 17». El silencio fue raro, pesado. Un paciente en la sala de juntas. Yo iba a firmar un alta que no quería. Me dolía el pecho, se me iba el aire cuando subía un escalón. Me dijeron, si firma se va más rápido, don, que no había camas. Ella, la doctora Núñez, agarró una naranja y me enseñó a ponerme la insulina hasta que no me tembló el dedo. Me habló como si yo importara más que la pizarra de las camas. Y escribió en mi hoja, no estable para alta. A mí no me dieron alta ese día, al otro sí. Pero esa hoja no estaba. Noté cómo a varios se les endureció la mandíbula. Ernesto cruzó los brazos. Antes de que lo callaran, don Luis siguió. Yo trabajo en un puesto de diarios. Leo. El protocolo S, el de insuficiencia 7A, creo, dice 24 horas de observación. A mí me quisieron sacar a las 10. Me enseñaron una firma que no era de ella. Era la suya, doctor. Señaló a Ernesto. Un administrativo tosió. Alguien movió nervioso los expedientes. No hubo aplausos. No fue película. Solo un golpe seco de realidad cayendo en la mesa. Me ardió la cara, no por orgullo, sino por miedo. Si una hoja faltaba, ¿dónde estaba? ¿Por qué en la estadística del mes habían subido tanto las altas? Me miraron como si yo hubiera armado una escena. ¿Pruebas?, preguntó alguien del comité. Don Luis sacó un carnet con sellos y una tarjeta con la hora de la glucemia escrita. No vengo a salvarle la carrera a nadie. Vengo a decir que no soy un número y que lo que firmamos nos puede matar o salvar. Se sentó. El pasillo, de golpe, quedó en silencio. Mi tío sonrió sin los ojos. Esto no es una asamblea. Aquí ordenamos el caos. No nos dejamos llevar por anécdotas. Y volvió a mí. Si perdiste un expediente, asúmelo. Lo buscaban con mi nombre y no aparecía. Uno del comité susurró algo sobre altas express y objetivos del trimestre. La sala se volvió un refrigerador. La reunión terminó en murmullos cortos, sillas arrastradas, olor a desinfectante más fuerte que antes. Me quedé parada, manos frías, cuando vi una carpeta gris que no estaba al inicio, justo frente a mí. Decía, Valeria Núñez. Arriba, un papel pegado con letra apretada. No confiese nadie. Adentro, una tabla, martes 12. 37 altas en 6 horas. Firmas. Mi tío en la columna de validación. Y un faltante, mi hoja, la que yo había escrito para don Luis. No lloré. Sentí otra cosa. Una claridad incómoda. Como cuando te quitan una venda y te quema la luz. Me criaron para respetar. Pero hoy aprendí que el respeto sin preguntas es obediencia ciega.
Si la palabra inútil me hizo bajar la cabeza, esta carpeta me la levantó a la fuerza. La pregunta me explotó sola, tosca, urgente. ¿Quién más está firmando mi nombre? Me llamo Valeria Núñez, tengo 32 años y soy enfermera en el ala de ancianos de un hospital que se siente menos como un lugar de sanación y más como un laberinto de fría funcionalidad. Trabajo el turno nocturno, cuando la luz artificial crea sombras alargadas en las paredes de azulejos y el murmullo lejano de las máquinas nunca cesa. El olor a desinfectante me persigue, mezclándose con el rastro de café de la oficina, el mismo que he aprendido a ignorar. En estas horas silenciosas, el hospital se llena de sonidos, el pitido de monitores, el susurro de pasos rápidos. La frialdad de las cubiertas de plástico son un recordatorio constante de que los hombres y mujeres que cuido no son solo pacientes, sino también historias que me pesan en el alma. Mis días se han construido sobre sacrificios. Mi madre, maestra de primaria, siempre decía que la vocación era un regalo, y yo tomaría ese regalo como mi propia cruz. En mis noches solitarias, después de cuidar de ancianos que a menudo no pueden recordar ni su propio nombre, pienso en mi pequeña hija, Ana, de 5 años. Hay noches en las que se duerme sin que yo esté en casa, y llego justo a tiempo para un beso en la frente. Otras veces, su sonrisa de buenos días se convierte en un eco de lo que he dejado atrás. Cada cumpleaños, cada fiesta familiar, me encuentro atada al deber que he elegido, a esta máquina que nunca se apaga mientras la vida sigue sin mí. Este es el precio que pago por un sueño que prometía ser noble y que, como voy viendo, se desmorona un poco cada día. Hago malabares tratando. A veces me encuentro preguntándome cuántas noches más soportaré este jaleo, sin mencionar que debería ser su cuidadora, y no solo de Ana. Pero el deber pesa, y mis horas en el hospital me dejan cada vez más exhausta. Todo eso sin contar la presión del trabajo. Mis colegas me miran con una mezcla de respeto y resignación, como si supieran que estamos al borde de un abismo que no se atreven a nombrar. En ocasiones, percibo pequeños roces de peligro en el aire. Conozco a un médico, optimista sin razón alguna, que corre por los pasillos ignorando signos evidentes, y un grupo de auxiliares que se quejan en voz baja de las altas prematuras que nos presionan desde la administración. Una colega me advierte sobre una familia insistente que ha tenido problemas en el pasado, pero en medio del caos, la inquietud se siente como un susurro ahogado en un grito. Con el paso del tiempo, me doy cuenta de que las vidas que pasan por mis manos no son solo un número. Son historias que merecen una A. ¿Qué pasaría si esas historias que tanto me importan dejaran de ser escuchadas? Y en ese momento, la sensación de que algo se desmorona en el aire me acompaña, como un presagio de que la noche aún guarda secretos que estoy desesperadamente a punto de descubrir. Era una noche como cualquier otra. El turno nocturno avanzaba lentamente mientras el hospital se sumía en un letargo habitual. Me encontraba en la sala de descanso. El eco del murmullo de los monitores y el rumor de las máquinas llenando cada rincón del espacio. Había cubierto la mitad de mis tareas y solo me quedaba una vez más chequear a los pacientes en la ala de ancianos. A los pocos minutos, recibí un llamado por el intercomunicador. «Valeria, puedes ir a la habitación 203. El anciano necesita algo», dijo la voz del enfermero de turno. «Ahorita voy», respondí mientras me sacudía el cansancio de los hombros. Al entrar en la habitación, encontré a don Rafael, un señor de 80 años que a menudo me contaba historias. «Hola, Valeria, me siento un poco mareado. ¿Podrías ayudarme?», me dijo mientras se sujetaba del borde de la cama. «Claro, don Rafael. Vamos a chequear tus signos vitales», le respondí, acercándome para usar el esfigmomanómetro. Justo cuando comenzaba a poner la manga, el doctor Santiago, uno de los médicos más jóvenes pero arrogantes, entró de golpe en la habitación. «¿Qué estás haciendo aquí, Valeria? ¿No tenías que estar al tanto de los expedientes?». Su tono era sarcástico.
como si lo que hacía no tuviera valor. Lo miré con calma. Estoy chequeando a don Rafael, doctor. Él pidió ayuda. Respondí intentando mantener mi voz firme. No quería que me intimidara. Sabía que lo que estaba haciendo apenas era parte de mis responsabilidades. Sin embargo, él simplemente hizo un gesto de desprecio con la mano, como si desestimara mi labor y se volviera hacia don Rafael. ¿Te sientes mal, abuelo? Te veo un poco pálido. ¿Qué te ha dicho la enfermera? Yo le dije que me sentía mareado, doctor, respondió don Rafael, y su voz sonaba débil. Pero el doctor no lo escuchó realmente. Continuó sus preguntas, casi como un cateo, ignorando la situación que yo había comenzado a manejar. Y fue en ese instante cuando me di cuenta de que aquello era solo el comienzo. La tensión en la habitación creció. No deberías estar más atenta, Valeria. Tienes que avisarme de inmediato si un paciente no se siente bien. Estamos en un hospital y no en un club de café. Lanzó el doctor, como si mi presencia y esfuerzo fueran totalmente superfluos. El dolor hizo un nudo en mi estómago, pero no iba a dejar que me afectara. Lo siento, doctor. Estoy al tanto del estado de don Rafael, respondí con firmeza. Mi voz no titubeó esta vez. Me sentía acorralada, pero no podía permitir que eso me frenara. Así que mientras el doctor continuaba con su interrogatorio, anoté en el historial clínico que don Rafael se sentía mareado y que sus signos vitales debían ser monitorizados más de cerca. Haremos análisis adicionales, doctor, añadí con un tono cortante, esperando que mis palabras lo detuvieran. Pero él ya estaba demasiado concentrado en su rol de autoridad. Pero entonces don Rafael, frágil y vulnerable, levantó una mano temblorosa. Valeria, síguelo a él. Pero yo quiero que me ayudes a mí, murmuró, y su mirada de súplica me llegó al corazón. Sentí un ardor en el pecho, al notar que no solo él me necesitaba, sino que cada anciano que pasaba por mis manos tenía su propia historia, su propia desesperación. Ni me imaginaba que esa actitud iba a ponerme en contra de todo el hospital. Voy a ayudarte, don Rafael. Vamos a hacer esto juntos, le dije, bloqueando la tensión que había entre el doctor y yo. Me giré hacia Santiago, una vez más, y agregué, más apuntado que nunca. Los pacientes son nuestra prioridad. Por favor, déjame hacer mi trabajo. Mi voz resonó con un peso que pareció tomar por sorpresa a todos en la habitación. El doctor se cruzó de brazos y me miró, dándome a entender que no estaba dispuesta a dejar que lo que había comenzado como una simple intervención de cuidado se convirtiera en un enfrentamiento. Pero llevaba la sensación de que algo más grande se avecinaba. En ese instante, el destino ya estaba decidido, y yo aún no lo sabía. Siguió una pausa tensa entre nosotros, y el aire se volvió pesado. La realidad era que no podía permitirme perder la batalla con un médico al que le importaban más sus estadísticas y su imagen que la vida de un paciente. Agradecí en silencio a don Rafael por su valentía al hablar y a los demás en la sala por ser testigos de ese momento. Y mientras el doctor finalmente retrocedía, todavía sintiendo que había ganado la partida, un escalofrío recorrió mi espalda. No podía evitar pensar que este acto de resistencia podría tener un coste. Sabía que en el fondo, si alguna vez fuiste acusado injustamente, sabes exactamente cómo me sentí. Ese instante se convirtió en un punto de inflexión, un punto en el que ya no había retorno. En ese silencio, el eco de las voces de muchos, según iban y venían por los pasillos, se hizo distante. Y fue en ese silencio que todo comenzó a derrumbarse. La lucha por lo correcto en un lugar que había comenzado a olvidar su esencia solo estaba comenzando, y los peligros de una calma momentánea se sentían más inminentes. La noche en el hospital era diferente, cargada de una tensión que me empujaba a morderme las uñas. En esta atmósfera, una nube de incertidumbre me seguía mientras avanzaba por los pasillos, detrás de la insistente luz de los fluorescentes. El pesar de mis pacientes se filtraba a través de las paredes como un eco distante. Supuse que había tenido el valor de enfrentar a Santiago, pero aún no había asimilado el costo que eso implicaría. Hacía unas horas creí que al haber defendido a don Rafael había abierto una puerta.
La presión era intensa, pero la recompensa de saber que había hecho lo correcto me daba fuerzas. El día pasó en un borrón de tareas, monitores y risas nerviosas de otros colegas que quizás pensaban que la tormenta había pasado, pero no tenía idea. Mientras filtraba la mirada en el papel de informes, el sonido del intercomunicador rasgó mi mente. «Valeria, ven a la sala de juntas, ahora», dijo la voz de Miguel, el coordinador. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No era habitual que me llamaran así. Claro que no. Cuando llegué, la luz era severa y el peso de las miradas se sentía como una losa en mi pecho. Estaba todo el comité, y en el centro, con su eterna posición de superioridad, estaba Ernesto. «Valeria, siéntate. Necesitamos hablar sobre lo sucedido con don Rafael», declaró con frialdad. Mis compañeros se apresuraron a mirar sus papeles, como si temieran caer bajo la sombra de esa conversación. Apreté los puños, sintiendo el sudor recorrerme la palma. Sabía que la conversación giraría en torno a mí, a mi desafío y a la forma en que había afectado la dinámica del hospital. Comenzaron a hablar sobre protocolos, estadísticas de altas, y en un momento, uno de ellos mencionó algo sobre pérdidas de eficiencia. Sentí que me enrojecía. Entonces, Ernesto, con su tono incisivo, dijo: «Valeria se está desestabilizando el equipo. Tu actitud ha dejado inquietantes repercusiones en la moral del personal». Miradas heladas se entrelazaron entre los presentes, como serpientes que me aplastaban. Tenía ganas de gritar que estaba en la misma línea, pero torcí mi expresión, tratando de mantener la compostura. En medio de esa tormenta verbal, me señalaron las hojas de informes arrugadas en la mesa. «Esto no solo se trata de don Rafael, sino de la supervisión que deberías tener sobre tus pacientes», continuó. Esa hoja arrugada a su lado representaba más que un simple papel. Era un símbolo de cómo enfocar su rechazo hacia mí. Estaba tan claro que el objetivo era desplazarme, hundirme en la humillación pública que me tendía un nuevo camino. «El doctor Santiago ha notado más irregularidades en tus informes. ¿Vas a aceptar esto o vas a seguir haciéndonos perder tiempo y recursos?», añadió uno de los miembros del comité. Sentí que el aire se espesaba y cosía en mi garganta. Pero lo que vino a continuación fue la más humillante de las situaciones. Ernesto alzó su voz y me acusó de no estar al tanto del bienestar de mis pacientes. «Si vuelves a hacer esto, Valeria, la próxima vez podrías verte en una situación complicada». Las palabras me golpearon como un balde de agua helada. Pero a pesar de las acusaciones, mi corazón estaba en llamas. Tenía mis convicciones firmes y no estaba dispuesta a ceder, aunque toda la sala parecía un círculo en mi contra. La reunión concluyó con murmullos de desaprobación. Mientras salía, el sonido de las sillas rasgando el suelo pareció un eco distante. Ya en el pasillo, a punto de desahogarme, escuché el murmullo de los pacientes en las habitaciones. Sus historias se entrelazaban con la respiración de esos días cansados. A medida que caminaba de vuelta a la sala de descanso, la sensación de que mis noches de insomnio me llevaban al abismo se volvió más evidente. Regresé a la sala de descanso, donde el silencio era casi palpable, pero se rompió súbitamente. «¿Qué te pasó, Valeria?», preguntó una de mis compañeras con preocupación en su mirada. Mi respuesta quedó atrapada en la garganta, pero antes de que pudiera formular una idea de la situación, el intercomunicador rasgó el aire nuevamente. «Valeria, volvemos a necesitarte en la 203. Es urgente». La urgencia de su tono hundió en mí una inquietante certeza de que algo no iba bien. Sin pensarlo, corrí hacia la habitación y al abrir la puerta, me enfrenté de nuevo a don Rafael. Su mirada había perdido toda chispa. Estaba pálido y los signos vitales que había revisado esta mañana se disparaban con descontrol. Agarré el monitor y escuché el suave y agudo pitido que ahora se transformaba en un llanto. Mi estómago se retorció. «Don Rafael, estoy aquí», le dije, tratando de calmar su nerviosismo. Pero cuando intenté acercarme, Santiago apareció detrás de mí, con el mismo aire condescendiente. «Necesita atención, y no la de alguien que parece más ocupada en sus peleas que en cuidar a pacientes», dijo, cruzando la sala con un desdén palpable. Pero justo cuando me preparaba para hacer frente a su humillación, el sonido del monitor se transformó en un grito ahogado.
y las palabras se congelaron en mis labios. El sudor brotó en mi frente y comprendí que debía actuar rápido. La esperanza se desvanecía a medida que revisaba la situación, y en ese instante sentí que todo lo que había luchado se escapaba. Pero antes de que pudiera ser arrastrada por la ansiedad, algo me detuvo. «Vas a estar bien, don Rafael. Estoy aquí para ti». Y fue ahí cuando escuché una voz que lo cambiaría todo. Un susurro aterrador que me indicaba que esto recién comenzaba, y el final de mi batalla parecía aún más incierto. La presión se acumulaba, y mientras me hundía en la desesperación, la pregunta ahora resonaba más fuerte que nunca. ¿Sería capaz de soportar todo esto? No sabía que al abrir esa puerta en la unidad de ancianos me encontraría cara a cara con el abismo que llevaba semanas dividiendo mi vida laboral de mi vida personal. Cuando entré en la habitación de don Rafael, esperaba encontrar al anciano agotado, pero todavía con vida. Sin embargo, su rostro pálido y su respiración entrecortada me hicieron. «Voy a llamarlo, don Rafael, voy a llamarlo», dije, intentando ocultar el pánico que corría por mis venas. Di un paso hacia la puerta, pero el doctor Santiago apareció justo detrás de mí. «¿Por qué no te das prisa en llamar a un médico, Valeria? Te la pasas hablando con esos viejitos y ahora estás aquí, justo cuando un paciente está en crisis», dijo con desprecio, ignorando todo lo que había hecho por don Rafael. Mi pecho se apretó. Sabía que debía inmediatamente hacer algo. Sin embargo, en ese momento solo quería girarme y gritar. «No, yo estoy aquí, yo lo estoy cuidando ahora. No voy a dejar que lo trates como un número más, como lo haces con todos». Mis palabras resonaron en la habitación como un estallido, pero la respuesta de Santiago fue un gesto con la mano, como si desestimara tanto mi voz como el estado crítico en el que se encontraba don Rafael. «Los pacientes son mi responsabilidad, no la tuya. Deberías recordar cuál es tu papel aquí», pronunció, retándome en un tono que era una mezcla de desprecio y burla. Esa respuesta delató una arrogancia que despertó mi rabia. Pero mientras intentaba explicar lo que había observado, él ya se había girado, restándole importancia a la salud del anciano que me importaba más que su ego. La ira corría en mis venas, y en un rapto de valentía decidí no dejarlo ganar. No voy a ser cómplice de la negligencia. «Don Rafael necesita ayuda ahora y tú estás ignorándolo», grité, sintiendo como todas las miradas en la habitación se volvían hacia mí. El resto del personal, como sombras, observaba el escándalo desde la esquina, murmurando entre ellos. Entonces don Rafael, generalmente un hombre tan sereno y amable, se vio incapaz de contenerse. «Por favor, Valeria», susurró. Sus ojos suplicantes llenaron de dolor el espacio. Fue suficiente para encender mis entrañas. La desesperación del anciano se sintió como una traición personal a mi compromiso como enfermera. Santiago no se movió. Mantuvo una expresión de desdén marcada, repitiendo su mantra. «No es apropiado, Valeria. Cálmate, no estás en una asamblea. Esto es un hospital». Ese comentario resonó en el aura de la sala como una punzada. «¿Te das cuenta de que tu forma de actuar está poniendo vidas en peligro?», contesté, pero mi voz tembló. En ese instante el peso de mis colegas callados, mirándome con una mezcla de impotencia y resignación, se volvió insoportable. De repente, la puerta se abrió y un médico más experimentado entró, el doctor Rodríguez, un respiro de esperanza. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó de inmediato al ver la tensión palpable. Pero antes de que pudiera responder, Santiago lo interrumpió. «Nada, solo la enfermera Valeria tratando de hacer un espectáculo de esto». La humillación me consumió. Sentí el calor de mis lágrimas asomándose, pero me obligué a contenerlo. «Esto es serio, Santiago. Don Rafael está aquí, en crisis. Necesitamos una evaluación urgente», insistí, tratando de reunir fuerzas mientras la multitud callada empezaba a girar sus miradas hacia mí, como si observaran un espectáculo grotesco. El doctor Rodríguez se volvió hacia mí, buscando la verdad en mi mirada. «¿Estás bien, Valeria?», fue como si me hubiera lanzado un salvavidas. Pero Santiago no había terminado. En un gesto de dominación,
Acercó su dedo hacia mi rostro. Tú deberías ser la que tiene cuidado de sus pacientes. Tu comportamiento hoy podría costarte tu carrera. Mis compañeros se apresuraron a desviar la mirada cuando su amenaza cortó el silencio. Era obvio que estaban paralizados, como espectadores viendo un duelo al que no se atrevían a sumarse. La presión me hizo dudar. Un nudo de impotencia se formó en mi pecho. No, no tengo que quedarme aquí y soportar esto, murmuré, sintiendo que el deseo de rendirme me arrastraba hacia la derrota. Pero al mismo tiempo, la mirada frágil de don Rafael me recordó por qué había elegido esta profesión. No se trataba de mí, se trataba de su vida, de todas las vidas que importaban y que necesitaban ser escuchadas. Así que aunque cayera en el abismo de la humillación, sabía que debía hacer algo más. Estoy aquí por ellos, Santiago. Estoy aquí porque ellos importan más que tus estadísticas y tu ego. No me voy a rendir, exclamé, sintiendo nuevamente cómo la voz se me llenaba de determinación, preparándome para enfrentar lo que sea que viniera. Pero, entonces, lo inesperado ocurrió. Desde el fondo de la sala, una colega, Marta, tomó una respiración profunda y se levantó. Yo voy a estar de acuerdo con Valeria, se escuchó, el eco de su voz resonando con una claridad que sorprendió a todos. Estamos en un sitio donde la salud y el bienestar de nuestros pacientes deberían ser lo primero. No deberíamos ser utilizados como piezas en un tablero de ajedrez. La sala se congeló, y la mirada de Santiago se endureció. La fuerza de ese momento se expandió como una onda, y no sabía si debería sentir miedo o euforia. Pero, mientras mantenía la vista fija en Marta, una chispa de esperanza se encendió en mi corazón. Quizás, solo quizás, el cambio estaba a la vuelta de la esquina. Pero aún así, la tormenta seguía en el horizonte, y yo estaba lista para enfrentarla. La tensión en la sala se palpaba como una presencia invisible, pesada y asfixiante. La mirada de mis colegas pululaba entre Santiago, con su arrogancia desbordante, y Marta, cuya voz decidida resonaba en la sala de juntas como un latido constante de esperanza. El ambiente estaba cargado de inquietud, como si el aire mismo supiera que las palabras que salían de nuestras bocas podrían cambiarlo todo, pero sin certeza de si eso sería bueno o malo. Mientras miraba a Marta, algo en su postura me dio esa chispa de fuerza que hasta ese momento había estado escondida entre las sombras de mi miedo. Su declaración había sido una especie de catalizador, una chispa que encendió una vena de valentía en otros miembros del equipo. Pero aún había. El silencio se volvió un campo de batalla, y las palabras parecían flotar en el aire, esperando el momento preciso para estallar. La sensación de que lo que estaba a punto de suceder marcaría una línea divisoria en nuestras vidas llenó de pánico el espacio que me rodeaba. Tras la intervención de Marta, el doctor Rodríguez se dirigió a mí. Su expresión había cambiado sutilmente. Ya no era solo un rostro de autoridad, sino un hombre que se veía sobrecogido por la tensión acumulada. «Valeria, ¿hay algo más que debamos saber sobre lo que ha estado sucediendo con don Rafael?», preguntó, su voz un hilo cargado de complicidad y necesidad. Mis palabras me sacudieron como un grito en el silencio. Esto no es solo sobre él. Hay un problema sistémico aquí. Una falta de cuidado que nadie quiere ver. Nos están tratando como piezas de una maquinaria en vez de personas. Don Rafael no es solo un número, respondí, dejando que mi indignación fluyera libremente. A medida que hablaba, la verdad parecía caer en lugares que nunca imaginé, revelando conexiones ocultas. Fue justo en ese momento que un sonido irreverente rompió el silencio, un eco distante que resonó en los pasillos. Un paciente gritaba, la voz desgarradora y llena de pánico. Algo no estaba bien. Cada mirada se desvió hacia la puerta, cada rostro reflejando preocupación. Comenzamos a movernos, a actuar, como si el caos nos arrastrara de nuevo a la realidad. En la confusión, algo brilló en la esquina de mi visión. Al pasar por la sala, vi una carpeta gris tirada en el suelo. Sin pensarlo, la recogí, sintiendo un peso que me resultaba inusualmente amenazante. Al abrirla, las letras en la primera página hicieron que mi corazón se detuviera en seco. Altas no autorizadas.
Un escalofrío me recorrió la espalda mientras seguía revisando los documentos. El nombre de don Rafael estaba destacado entre otros. Las fechas habían sido manipuladas. En el rincón inferior me encontré con varias firmas, entre ellas la de Santiago, pero había otra que estaba desdibujada, como si intentara ocultar algo. El rostro de Marta tembló al ver lo que sostenía. «¿Qué es esto, Valeria?», preguntó, su voz un susurro lleno de temor. «No lo sé, pero esas no son las firmas que deberían estar aquí». «Esta hoja, hay algo más», respondí, mi cabeza girando con el potencial de lo que eso significaba. En la unidad donde tanto había luchado, donde había enfrentado mi verdad, había un sistema que operaba en la sombra, firmando vidas de manera arbitraria y peligrosa. La necesidad de saber me consumió, superando cualquier miedo que pudieran haber despertado las advertencias. «Déjame ver eso», dijo alguien detrás de mí. Y al girarme encontré a Luis, el hombre que había hablado en la reunión anterior. Su voz firme como si supiera exactamente qué buscar. «Lo que estás sosteniendo puede ser peligroso, Valeria. Hay cosas que no comprendes», dijo, y el eco de sus palabras resonó con una pesadez que llevaba el peso de toda la carga que soportaba. «Lo sé. Pero debemos actuar rápido. Si están manipulando los expedientes, poniendo vidas en riesgo, esto podría ser más grande de lo que creemos», respondí, dándole vida a una verdad que me aterraba. Mi mente se llenó de imágenes de pacientes, de nombres en documentos, de ancianos vulnerables atrapados en un sistema que no reconocía su humanidad. Luis se acercó un paso más. «Tú no mides la profundidad del abismo al que estás mirando, Valeria. Hacer esto podría costarte más de lo que imaginas», advertía. Pero su mirada portaba la chispa de alguien que había estado allí antes, atrapado en una lucha similar. Sin embargo, la preocupación no hizo más que alimentar la llama que ardía dentro de mí. En ese instante, la puerta de la sala de juntas se abrió con un golpe, y Santiago regresó, su expresión sombría elevando el nivel de la tensión en el aire. «¿Qué están haciendo aquí?» «Valeria, suéltame eso. Es una pérdida de tiempo», ordenó. Pero la convicción de su voz era un eco de miedo disfrazado de pasión. Mi corazón latía con fuerza. La verdad encerrada entre las páginas de esa carpeta parecía un potencial desastre. «No podemos seguir ignorando esto», afirmé, mientras la certeza de que había algo más, algo oculto y peligroso, comenzaba a formarse sin que yo pudiera detenerlo. Era como si las piezas de un rompecabezas estuvieran empezando a encajar, revelando un panorama mucho más amplio de lo que había imaginado. Y justo cuando pensaba que podía poner a todos en marcha, cuando el camino parecía despejarse, la mirada despectiva de Santiago se mezcló con un atisbo de pánico. Giró su cabeza en dirección a la ventana, donde vi que se acercaban figuras con uniformes de inspección. El golpe de la realidad me golpeó con fuerza. ¿Qué haría si esta verdad salía a la luz? ¿Qué significaría eso para nosotros? «Valeria, ¿qué sabes?», preguntó Luis, la preocupación plasmada en su frente. Aún en mi mente, la respuesta se repetía como un mantra, un susurro que gelaba las entrañas. Pero antes de que pudiera emitir un sonido, comprendí que alguien sabía la verdad y acababa de dejarla escapar. ¿Pero a quién podía confiar mi vida entera en un sistema que ya había revelado sus fracturas? En ese instante, todo lo que había creído verdadero comenzó a desvanecerse, dejando solo una pregunta. ¿Quién más estaba involucrado en el encubrimiento? No sabía que, al abrir esa puerta en la unidad de ancianos, me encontraría cara a cara con el abismo que había estado dividiendo mi vida laboral de mi vida personal. Cuando entré en la habitación de don Rafael, esperaba encontrar al anciano agotado, pero todavía con vida. Sin embargo, su rostro pálido y su respiración entrecortada me hicieron sentir que el mundo se caía bajo mis pies. Las alarmas de los monitores sonaban como un canto de sirenas y el color de la pantalla me hizo acelerar el pulso. «Voy a llamarlo, don Rafael. Voy a llamarlo», dije, intentando ocultar el pánico que corría por mis venas. Di un paso hacia la puerta, pero el doctor Santiago apareció justo detrás de mí. «¿Por qué no te das prisa en llamar a un médico, Valeria? Te la pasas hablando con esos viejitos y ahora estás aquí, justo cuando un paciente está en crisis», dijo con desprecio, ignorando todo lo que había hecho por don Rafael. Mi pecho se apretó.
Sabía que debía inmediatamente hacer algo. Sin embargo, en ese momento, solo quería girarme y gritar: «No. Yo estoy aquí. Yo lo estoy cuidando ahora. No voy a dejar que lo trates como un número más, como lo haces con todos». Mis palabras resonaron en la habitación como un estallido, pero la respuesta de Santiago fue un gesto con la mano, como si desestimara tanto mi voz como el estado crítico en el que se encontraba don Rafael. «Los pacientes son mi responsabilidad, no la tuya. Deberías recordar cuál es tu papel aquí», pronunció, retándome en un tono que era una mezcla de desprecio y burla. Esa respuesta delató una arrogancia que despertó mi rabia. Pero mientras intentaba explicar lo que había observado, él ya se había girado, prestándole importancia a la salud del anciano que me importaba más que su ego. La ira corría en mis venas, y en un rapto de valentía decidí no dejarlo ganar. No voy a ser cómplice de la negligencia. Don Rafael necesita ayuda ahora y tú estás ignorándolo», grité, sintiendo como todas las miradas en la habitación se volvían hacia mí. El resto del personal, como sombras, observaba el escándalo desde la esquina, murmurando entre ellos. Entonces don Rafael, generalmente un hombre tan sereno y amable, se vio incapaz de contenerse. «Por favor, Valeria», susurró. Sus ojos suplicantes llenaron de dolor el espacio. Fue suficiente para encender mis entrañas. La desesperación del anciano se sintió como una traición personal a mi compromiso como enfermera. Santiago no se movió. Mantuvo una expresión de desdén marcada, repitiendo su mantra: «No es apropiado, Valeria. Cálmate. No estás en una asamblea. Esto es un hospital». Ese comentario resonó en el aura de la sala como una punzada. «¿Te das cuenta de que tu forma de actuar está poniendo vidas en peligro?», contesté, pero mi voz tembló. En ese instante, el peso de mis colegas callados, mirándome con una mezcla de impotencia y resignación, se volvió insoportable. De repente la puerta se abrió, y un médico más experimentado entró, el doctor Rodríguez, un respiro de esperanza. «¿Qué está sucediendo aquí?», preguntó de inmediato al ver la tensión palpable. Pero antes de que pudiera responder, Santiago lo interrumpió. «Nada, solo la enfermera Valeria tratando de hacer un espectáculo de esto». La humillación me consumió. Sentí el calor de mis lágrimas asomándose, pero me obligué a contenerlo. «Esto es serio, Santiago. Don Rafael está aquí, en crisis». «Necesitamos una evaluación urgente», insistí, tratando de reunir fuerzas, mientras la multitud callada empezaba a girar sus miradas hacia mí, como si observaran un espectáculo grotesco. El doctor Rodríguez se volvió hacia mí, buscando la verdad en mi mirada. «¿Estás bien, Valeria?». Fue como si me hubiera lanzado un salvavidas, pero Santiago no había terminado. En un gesto de dominación, acercó su dedo hacia mi rostro. «Tú deberías ser la que tiene cuidado de sus pacientes. Tu comportamiento hoy podría costarte tu carrera». Punto. Mis compañeros se apresuraron a desviar la mirada cuando su amenaza cortó el silencio. Era obvio que estaban paralizados, como espectadores viendo un duelo al que no se atrevían a sumarse. La presión me hizo dudar. Un nudo de impotencia se formó en mi pecho. «No, no tengo que quedarme aquí y soportar esto», murmuré, sintiendo que el deseo de rendirme me arrastraba hacia la derrota. Pero al mismo tiempo, la mirada frágil de don Rafael me recordó por qué había elegido esta profesión. No se trataba de mí, se trataba de su vida, de todas las vidas que importaban y que necesitaban ser escuchadas. Así que aunque cayera en el abismo de la humillación, sabía que debía hacer algo más. «Estoy aquí por ellos, Santiago». «Estoy aquí porque ellos importan más que tus estadísticas y tu ego». «No me voy a rendir», exclamé, sintiendo nuevamente cómo la voz se me llenaba de determinación, preparándome para enfrentar lo que sea que viniera. Pero entonces lo inesperado ocurrió. Desde el fondo de la sala, una colega, Marta, tomó una respiración profunda y se levantó. «Yo voy a estar de acuerdo con Valeria», se escuchó, el eco de su voz resonando con una claridad que sorprendió a todos. «Estamos en un sitio donde la salud y el bienestar de nuestros pacientes deberían ser lo primero. No deberíamos ser utilizados como piezas en un tablero de ajedrez». La sala se congeló y la mirada de Santiago se endureció.
La fuerza de ese momento se expandió como una onda, y no sabía si debería sentir miedo o euforia. Pero mientras mantenía la vista fija en Marta, una chispa de esperanza se encendió en mi corazón. Quizás, solo quizás, el cambio estaba a la vuelta de la esquina. Pero aún así, la tormenta seguía en el horizonte, y yo estaba lista para enfrentarla. Entonces, con un movimiento decidido, saqué de la carpeta gris un documento que había encontrado momentos antes. «Miren esto», dije, levantándolo con las manos temblorosas. «Aquí hay firmas. Mi nombre está aquí, junto al de don Rafael. Pero hay algo más. Hay manipulación. Esto podría ser mucho más grave de lo que pensamos». La tensión crecía como un remolino a mi alrededor, y cada rostro se tornó más pálido mientras leían el documento. Si esto se hace público, hay vidas en riesgo. Lo que está pasando no es un error, es un encubrimiento. Muchos de nosotros hemos visto cómo se están apresurando los saltos. Esto es algo que debería ser investigado. El murmullo en la sala creció. Algunos compañeros comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. Otros se acercaron a la puerta como si intentaran escapar del peso de esa revelación. Santiago, en un último intento desesperado de arreglar su imagen, intentó desviar las acusaciones. «Esto no tiene ningún sentido, Valeria. Solo estás buscando atención. No puedes poner en riesgo tu trabajo por un malentendido». El insulto se sintió como una bofetada. ¿Buscar atención? ¿Es eso lo que crees? Estás tratando de construir un castillo de mentiras sobre la salud de nuestros pacientes, Santiago, y tus estadísticas son solo tu forma de manipularlo todo. Justo cuando su reacción comenzaba a parecer la mente ensayada y los murmullos entre los demás se acrecentaban, don Rafael, aún inestable pero decidido, levantó la mano. «Tienen razón. ¿Cuántos más hemos sido ignorados? ¿Cuántas más vidas se están perdiendo? No soy un número, soy una vida». En ese momento, vi a mis compañeros del hospital cambiar. La realidad se impuso. Las máscaras comenzaron a caer. Algunos expresaron su apoyo abiertamente. Otros bajaron la cabeza avergonzados por su silencio anterior. Sabía que el camino hacia la justicia tardaría, pero me sentí fortalecida por su apoyo. Santiago estaba acorralado. La desesperación se volvía su aliada, mientras sus ojos buscaban respuestas en un terreno que se derrumbaba a su alrededor. El impacto de la verdad era ineludible. Un golpe en el pecho para todos, como si en ese instante hubiéramos despertado de un letargo que nos había mantenido ciegos por demasiado tiempo. Antes de que pudiera decir algo más, la decisión ya se había tomado en mi corazón. No cederé ante tus manipulaciones. Esto es solo el comienzo, y no deberé acallar lo que es justo. Voy a luchar por cada uno de mis pacientes, y tú no te interpondrás en mi camino. La mirada de Santiago se tornó antipática, casi de venganza. Pero también había algo que no se podía ignorar: el reconocimiento de que había perdido el control. La sala se llenó de murmullos, un eco de ánimo y furia, y el momento se volvió decisivo. Y mientras miraba la carpeta que aún sostenía, una imagen grabada en mí mostraba a todos esos pacientes a los que había cuidado, seres humanos con historias y sueños, y esa imagen se convirtió en mi fuerza. No voy a ser cómplice de esto. Nunca más. El aire se volvió denso, electrizante. La decisión ya era irrevocable. Aquí estaba, en el centro de la batalla, renuente pero totalmente despierta ante mi verdad. No somos piezas en un juego. Somos vidas, cada uno de nosotros, repetí, y aquellos que habían estado amordazados comenzaron a aplaudir, como si el eco de mi voz resonara con la justicia que habíamos anhelado en secreto. Santiago, por su parte, retrocedió, aplastado por el peso de sus propias decisiones. Su rostro se tornó sombrío, pero dentro de mí la claridad aparecía como el amanecer entre las sombras. Levantando la cabeza, supe que el cambio estaba en marcha. Nada podría detenerlo. Las lágrimas finalmente brotaron de mis ojos, pero esta vez de liberación. No seré más una tonta en este sistema que ignoró la vida.
Esa vez supe que éramos más que un número. Y así, mientras mi voz resonaba en los pasillos, finalmente comprendí que el verdadero cambio había comenzado. Los días se convirtieron en semanas, y con el paso del tiempo, el eco de mi valentía en la sala de juntas se transformó en un rugido que resonaba por los pasillos del hospital. Lo que había comenzado como una chispa de resistencia se convirtió en un movimiento, un grito de cambio que unió a enfermeras, médicos y administradores. En cada rincón, un nuevo propósito emergía, y la falta de humanidad que había reinado fue desafiada por el deseo colectivo de cuidar, de escuchar, de sanar. Las altas express que antes llegaban a apurarnos se transformaron en protocolos revisados y en la promesa de que cada vida que cuidábamos importaba. A pesar de la tormenta de críticas que enfrentaron Santiago y yo, cada rostro que antes me miraba con incertidumbre ahora reflejaba determinación. Habíamos dado un paso hacia adelante, pero no sin sus consecuencias. Fast forward a un año después de ese episodio. Hoy veo a Ana, mi pequeña, en su primer día de escuela. La alegría brilla en su sonrisa, y aunque el tiempo ha sido escaso, he aprendido a priorizar lo que realmente importa. Y en ese caos de mochilas y libros, siento un alivio profundo. El peso de esa lucha no lo cargo sola. Ahora formo parte de un equipo que ha aprendido a cuestionar y hacer lo correcto. La comunidad médica ha comenzado a priorizar el bienestar de los pacientes. Y aunque aún existen desafíos en este sistema riguroso, la transformación ha comenzado. La ironía es que al enfrentar mis propios demonios, encontré una voz que no sabía que tenía. No soy solo la enfermera que se preocupaba por don Rafael. Soy Valeria Núñez, una defensora del carácter humano de la medicina. En este viaje inesperado, me he convertido en una voz fuerte para aquellos que no pueden hablar. Hasta puedo imaginar que a veces don Rafael me sonríe desde algún lugar, satisfecho de que su historia, que era solo un grito ahogado en el aire, ahora se escucha en los corazones de todos los que pasan por las puertas del hospital. La lucha continúa, pero con cada paso estamos más cerca de transformar vidas. Y eso, en este mundo en constante caos, es una victoria en sí misma. Las semanas fueron avanzando, y con ellas, la transformación en el hospital se hizo palpable. Era impresionante cómo una sola voz, la mía, había logrado desencadenar un cambio que se sentía en cada rincón. Ya no éramos solo profesionales, trabajando en un sistema desgastante. Nos habíamos convertido en un equipo unificado, dispuesto a poner en primer lugar la humanidad de nuestros PAC. Mi pequeña estaba en el jardín de infantes, llena de entusiasmo por contarle a sus amiguitos sobre su mamá. Esos días, el alba parecía más brillante. Los amaneceres se llenaban de promesas. Si bien mi jornada en el hospital seguía siendo intensa, había encontrado el equilibrio que tanto anhelaba. Horas en la oficina todavía se deslizaban entre reuniones y papeles, pero también había momentos de luz, sonrisas, interacciones significativas con mis pacientes, cuentos compartidos con Ana cuando llegaba a casa. Me encontraba una tarde, revisando expedientes, cuando entró el doctor Rodríguez con una carpeta en la mano. «Valeria, tienes que ver esto», exclamó con una mezcla de emoción y preocupación. La administración ha empezado a implementar un plan que integre lo que proponíamos en la reunión. Se acabarán las altas express y se garantizará un tiempo mínimo de atención para cada paciente. Sentí un nudo en el estómago y una oleada de gratitud me invadió. Era una victoria, aunque sabía que quedaba mucho por hacer. Nos sentaríamos a trabajar en el desarrollo de protocolos que reflejaran nuestros ideales. Esa tarde, el ambiente no solo se iluminó con la promesa de cambios, sino también con la esperanza de que nuestra lucha seguía valiendo la pena. Así, pasaron los meses. En el camino, enfrentamos adversidades. No todos los miembros del personal estaban contentos con la nueva dirección. Algunos deseaban el antiguo sistema por comodidad o miedo a lo desconocido. Pero esas voces eran cada vez más débiles frente a los corazones que latían fuerte por el cambio. Nos unimos más, compartiendo historias de éxito, pacientes recuperados que nos agradecían con sonrisas y abrazos. Con el tiempo,
Nuestro esfuerzo fue reconocido en la comunidad médica de la ciudad, y el hospital fue galardonado con un premio por su enfoque humanizado hacia la atención del paciente. La noticia me llenó de un orgullo indescriptible. Mi vida había cambiado de formas que nunca imaginé. Pasar de ser una voz temerosa en la sala de juntas a convertirme en parte de un movimiento que hablaba por aquellos que no podían, era simplemente extraordinario. Una oyente habitual de nuestras historias fue la prensa local, que decidió cubrir esta transformación. Recibí una invitación a una entrevista en un programa donde compartiría mi experiencia. No estaba segura si debía, pero al recordar a don Rafael y a todos los pacientes que habían confiado en mí, encontré la fortaleza para hacerlo. El día de la grabación sentí nervios, pero mis colegas me apoyaron. Hablé con convicción sobre la necesidad de priorizar lo humano en la atención médica, sobre cómo cada paciente merece ser más que un número en una hoja de papel. El programa se emitió a nivel nacional e incluso se generó diálogo en diversas plataformas. La verdad que compartí resonó más allá de la pantalla, y pronto cuadrados de luz se encendieron en hospitales de todo el país. El tema de la atención centrada en el paciente comenzó a tomar fuerza. Los discursos no solo eran míos, cada vez más profesionales se unieron a este llamado. Así, el camino que había comenzado como una lucha personal se convirtió en un movimiento colectivo por la dignidad y la humanidad en la atención médica. Para mí, esto era más que un trabajo, era una misión. En la última grabación del programa, sentí un profundo sentido de cierre. Miré a la cámara con una sonrisa genuina y recordé cada paso que me llevó hasta allí. Esto es solo el principio, dije con firmeza, porque cada vida importa y a través de la unión podemos cambiar el mundo. Al finalizar, me sentí agradecida, no solo por lo que había logrado, sino por la oportunidad de ser la voz que despertó un cambio en otros. Y ahora que hemos recorrido juntos este camino, quiero que tú también formes parte de esto. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a llegar a más corazones. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer el poder de la voz de una persona. La lucha por lo que es justo no se detiene. Hagámosla resonar juntos.